En medio de protestas por su administración, Donald Trump cumple un año como presidente de los Estados Unidos. Continúa el cierre presupuestal del gobierno estadounidense. Estados Unidos sabe que este es el cierre de Trump. Solo el presidente puede ponerle fin. Los demócratas estamos en la mesa. Estamos listos para negociar. Los equipos negociadores ya se encuentran en Canadá para la sexta ronda de renegociación del Telecán. Asaltan al equipo de trabajo del aspirante independiente Marichuy. Renuncia la senadora Gabriela Cuevas al PAN, se va con Morena. En Chiapas, 14 legisladores renuncian al Partido Verde. La PGR solicitó de manera formal la extradición de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Ya se presentaron 3 solicitudes formales de extradición, 2 por lo que se refiere a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General. Senadores presentan controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior. Se están violentando 11 artículos de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Papa Francisco dice que hay una crisis de corrupción en América Latina. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora. La forma del agua de Guillermo del Toro gana el premio a mejor película por el Sindicato de Productores de Estados Unidos. Y en los deportes, listo el Super Bowl, las Águilas de Filadelfia enfrentarán a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Muy buenos días, es un gusto saludarlos esta mañana de lunes 22 de enero del 2018. Y qué bárbaro, cómo está arrasando Guillermo del Toro con todas las películas. Ana Cristina, es un placer saludarte y que estés con nosotros esta mañana. Iniciar una semana, eso trae buenos augurios. Así es, Omar, muy buenos días. El placer, como siempre, es todo mío de saludarte. ¿Cómo es a Guillermo del Toro? Pues impresionante, sin duda, el cine mexicano pues trae algo que a la todo gente listo le está para llamando. los Oscar. Todos estos antecedentes lo coloca como el gran favorito para llevarse pues las estatuillas más valiosas de este certamen cinematográfico. Así es, estaremos muy pendientes y ojalá tenga la suerte suficiente, y porque el talento no cabe duda. Eso no cabe duda. Muy buenos días, Ana Cris, es un gusto saludarte. Buenos días, Omar, y buenos días también a Miguel González, que nos acompaña en la lengua de señas mexicana, a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de Ingenio y de Aprende TV de Televisión Educativa, del canal 22, a través de Facebook Live, transmitimos en la cuenta Noticias México al Día y en Twitter en @mexaldía. Bienvenidos. Así es, Ana Cris, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. El sábado se cumplió un año desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Antes de asumir, había hecho promesas relacionadas con la creación de empleos, reducción de manos de obra extranjera y recorte de impuestos, entre muchos otros. Durante este año, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció por arriba del 3%. La Bolsa de Valores alcanzó cifra récord y el desempleo está en uno de sus niveles más bajos en 2 décadas. Sin embargo, su mandato también ha estado rodeado de innumerables polémicas. Trump busca derogar el DACA, programa que apoya a los jóvenes migrantes que se encuentran en esa nación. También ha insistido desde un inicio en la construcción de un muro fronterizo con México que por fortuna ha fracasado, solo se ha quedado en el discurso. También se ha puesto como objetivo terminar el Obamacare, una reforma sanitaria impulsada por el expresidente Barack Obama y que había generado bastantes buenas opiniones en toda la sociedad estadounidense, en la cual les permitía a todos tener un seguro de gastos médicos. El 1 de junio anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que buscaba frenar el calentamiento global, lo que le recibió bastantes críticas a nivel internacional. El mandatario estadounidense también se ha visto envuelto en casos de espionaje, como la trama rusa. Reitera su intención de concluir con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que por cierto hoy inicia mañana inicia la sexta ronda de renegociación de este Tratado de Libre Comercio allá en Canadá, y por supuesto también elevó las tensiones con Corea del Norte. Estas han sido en gran parte las acciones que han caracterizado su primer año de gobierno. Y
Y precisamente en este contexto del primer año de Donald Trump en la Casa Blanca, miles de mujeres se manifestaron en contra del presidente de los Estados Unidos en la llamada Marcha de las Mujeres, la segunda de estas marchas. Las manifestantes exigen igualdad de género y gritaban consignas como "Bienvenido a tu primer año, ¿por qué demonios sigues aquí?". En Nueva York, al menos 85,000 manifestantes se dieron cita, mientras que en Washington el contingente salió del monumento de Lincoln hacia la Casa Blanca. En Los Ángeles fueron más de 200,000 mujeres e incluso la marcha también se llevó a cabo en ciudades como Roma, París y Madrid, allá en Europa. We thought we would ask if she would speak, and she said yes. She said yes, and so... Ante esta situación, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter, como es costumbre, que era un día perfecto para las mujeres, ya que podrían salir a celebrar el éxito económico de su administración. Y por cierto, justo a un año de cumplir Donald Trump en el gobierno, le sucedió una cosa que realmente sigue en una grave crisis su parte de gobierno, porque Estados Unidos se encuentra paralizado desde el sábado debido a la falta de un acuerdo sobre el presupuesto federal entre la Casa Blanca y el Congreso. Estados Unidos sabe que este es el cierre de Trump. Solo el presidente puede ponerle fin. Los demócratas estamos en la mesa. Estamos listos para negociar. El presidente necesita levantar una silla para poner fin a este cierre. Es por ello que miles de burócratas tienen licencias laborales involuntarias sin goce de sueldo. Sin embargo, los controladores de tráfico aéreo, Fuerzas Armadas, agencias aduanales, migratorias y policiales continuarán en sus puestos y recibirán pagos retroactivos cuando se restablezca el presupuesto. Por su parte, el presidente Donald Trump instó a los senadores republicanos a forzar un voto por mayoría para acabar con el cierre del gobierno, que no es más que los congresos y el gobierno de Donald Trump no han podido llegar a un acuerdo presupuestario que permita dar marcha adelante a todo el funcionamiento de gobierno, así que suspenden estas actividades, lo cual está generando pues una crisis de gobierno. Así es, y como bien lo mencionaste, Omar, ayer iniciaron algunas de las mesas de trabajo de la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se realizará del 23 al 29 de enero. Se espera que durante estos 9 días se logren grandes avances en temas como energía, inversión, servicios financieros y agricultura. Esta ronda estaba programada para concluir el 28 de enero, sin embargo, se extenderá un día para dar espacio a que los grupos trabajen detalladamente. Esto debido al paro por 6 meses que tendrán las negociaciones debido a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo aquí en nuestro país. Para esta ronda volverán a tener presencia el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la canciller de Canadá, Chrystia Freeman, quienes no participaron en las 2 sesiones pasadas. En Michoacán, un grupo de hombres armados atacó la caravana en la que viajaba la precandidata a la presidencia de la República por vía independiente, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy. El Congreso Nacional Indígena precisó que el comando interceptó 2 camionetas en las que viajaba Marichuy y su equipo entre las comunidades de Tepalcoatepec y Buenavista. Ahí le robaron celulares y equipos fotográficos. Se exigieron garantías de seguridad para la precandidata y la caravana, así como el esclarecimiento de los hechos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. ¿Cómo siguen las precampañas rumbo a julio de 2018?
Seguimos con la información de las precampañas electorales y estas fueron las actividades de los precandidatos a la presidencia este fin de semana. El precandidato de la coalición Todos por México, integrado por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, estuvo en Acapulco. Se reunió con militantes del partido Nueva Alianza. Ahí prometió un aumento al salario y prestaciones a todos los maestros del país. Mientras tanto, en Veracruz, dijo que se debe emprender un cambio crítico en las políticas para combatir la inseguridad y la corrupción. Vamos a llevar la batalla no solamente a la delincuencia organizada, sino a cualquiera que nos falle e incurra en un acto de corrupción. Si tenemos que cambiar las leyes, hay que hacerlo. Quien también estuvo en Veracruz y habló sobre el tema de la corrupción fue el precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a cortar de tajo con la corrupción, que es el principal problema del país. Se va a acabar la corrupción. Ese es el cáncer que está acabando con México. Por otra parte, el aspirante de la coalición Por México al Frente, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, desde Oaxaca el sábado prometió modernizar las carreteras e impulsar el turismo para mejorar la economía de todas las familias, mientras que al día siguiente estuvo en Quintana Roo, donde también hizo énfasis en el tema del turismo y la seguridad. Si en algún estado vamos a poner énfasis en el tema de la recuperación de la paz, de mantener seguridad, es justamente Quintana Roo, porque la seguridad es fundamental para el turismo y hay que recordar que este estado es el número 1 en turismo de toda la República Mexicana. La aspirante a la República por la vía independiente Margarita Zavala estuvo en Jiutepec, Morelos, donde continuó con su recaudación de firmas para alcanzar la distribución de rúbricas en 17 entidades del país que pide el INE. En entrevista para un periódico local, aseguró que el proceso no es equitativo para los precandidatos independientes, pues ellos no reciben financiamiento. Quien también continuó con su recolección de firmas en distintos municipios de Guanajuato fue el aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Desde esa entidad pidió al INE transparentar el proceso de recolección de firmas y sobre todo informar al pueblo de México de cómo es el proceso. A este llamado se sumó el precandidato independiente Armando Ríos Peter, quien junto a Pedro Ferriz de Con no tuvieron actividades este fin de semana. Para México al Día, Emanuel Morales. Hoy a las 11:50 de la mañana el precandidato del PRI, José Antonio Meade, asistirá al cuarto foro Puntos de Encuentro, Seguridad y Justicia en el Hotel Holiday Inn de Durango. Posteriormente se reunirá con militantes del PRI en el Auditorio Licenciado Benito Juárez. En Veracruz, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, visitará los municipios de Soteapan, Ixtuatlán y Moloacán. Por su parte, el precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se reunirá con la aspirante de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, en la sede del PAN en la Ciudad de México. También continuaron con sus actividades los precandidatos a la gubernatura de la Ciudad de México. El aspirante del PRI, Miquel Arreola, se reunió con militantes de su partido en Milpa Alta y ahí habló sobre sus propuestas e hizo énfasis en la movilidad en la capital del país. Dijo que se deben mejorar las opciones de transporte y comunicación en esa delegación, así como en Xochimilco y en Tláhuac. Juntos vamos a decirle adiós a los moches, a la corrupción, a la falta de agua, a la falta de transporte y a la inseguridad que nos tiene hartos. La aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo el sábado con habitantes de la delegación Álvaro Obregón, a quienes les prometió rescatar el programa de madres jefas de familia y apoyar proyectos productivos. El domingo, en Gustavo Amadero, habló sobre su propuesta de construir al menos una escuela de educación superior en cada demarcación de la ciudad. Finalmente, la precandidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, escribió a través de su cuenta de Twitter que el PAN y el PRD, también Movimiento Ciudadano, trabajarán para que las y los niños y jóvenes tengan un lugar garantizado para su educación, con programas que fomenten el deporte, las artes y la salud. Por cierto, la senadora Gabriela Cueva renunció al PAN para unirse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Precisó que hoy formalizará su carácter como senadora independiente. Al Partido Acción Nacional, a los militantes que me acompañaron en todas las campañas y en todas las trincheras,
Les agradezco la confianza y siempre estaré cerca porque crecimos juntos en Acción Juvenil y compartimos nuestros anhelos. He decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el Partido Acción Nacional aseguró que la decisión de la senadora fue porque no se le garantizó una diputación federal, al no ser los tiempos de definición para ello. Agregó que los órganos correspondientes establecerán los plazos para las distintas candidaturas plurinominales. Y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, Héctor Díaz Santana, informó que ya se abrió una carpeta de investigación para revisar el caso de los aspirantes independientes que aparentemente, usted recordará, incurrieron en irregularidades para la obtención de las firmas ciudadanas. Ya recibimos las denuncias por parte del Instituto Nacional Electoral, iniciamos las primeras diligencias, estamos investigando. Prácticamente esperamos darle alguna noticia la próxima semana. Para nosotros... Por cierto, 14 legisladores de Chiapas renunciaron al Partido Verde Ecologista, esto en protesta por la decisión de la dirigencia nacional de suscribir la coalición por la gubernatura del estado con el PRI. El dirigente local del partido, Eduardo Ramírez Aguilar, quien era uno de los aspirantes a candidato por el Verde Ecologista, abrió la posibilidad de competir con otra fuerza política. Senadores del PAN, PRD, PT y Morena presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. Los legisladores dijeron que esperan una pronta respuesta por parte del máximo tribunal. Esperemos que la justicia sea expedita y que esta ley absolutamente inconstitucional, contraria a los intereses nacionales, que militarice el país, sea desechada claramente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se están violentando 11 artículos de la Constitución y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos argumentando aquí primeramente que no se tiene facultades en el Congreso para legislar en materia de seguridad interior. Con 44 de 43 firmas necesarias, que representa una tercera parte de la Cámara Alta, la Oficialía de Partes de la Corte recibió esta impugnación y ya admitió a trámite el recurso interpuesto, pero por diputados contra esta ley. Vamos a hacer un breve corte, esto es México al Día. Por cierto, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la última información que le estábamos comentando hace unos momentos, entregó una acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de esa Ley de Seguridad Interior. La dependencia pidió que se realice una revisión integral y un replanteamiento de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia. Y la PGR solicitó de manera formal ya la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, resaltó que también se trabaja en otras 8 solicitudes para darle continuidad a este caso. Ya se presentaron 3 solicitudes formales de extradición, 2 por lo que se refiere a órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, 1 por la FEPADE de la PGR. Seguimos trabajando en concluir las formalidades para la presentación del resto hasta llegar a las 11 que han sido solicitadas a la Procuraduría General de la República. Afirmó que hay indicios del paradero de Duarte Jaques y que trabajan en coordinación con autoridades de otros países para lograr su detención. Pero sí tenemos los fuertes indicios de saber de dónde pudiera estar y hacia esas instancias internacionales es que estamos haciendo la solicitud. Daremos el acompañamiento junto con las autoridades extranjeras para efecto de que a la brevedad posible pueda ser enfrentada la persona que se reclame en extradición a la justicia mexicana, tanto del orden federal como del orden estatal. El Consejo Coordinador Empresarial manifestó a la Procuraduría General de la República su preocupación ante los índices de inseguridad que existen en el país. Además, solicitó que se modifique el nuevo sistema de justicia penal, mismo que les genera una sensación de impunidad. Hemos expresado nuestra preocupación sobre los indicadores de seguridad
nuestra preocupación sobre esa sensación de impunidad con el nuevo sistema de justicia penal. Necesitamos resultados, que el aumento de los indicadores tanto de crímenes como de robos, desde transeúntes como de extorsión y secuestro, es un tema que hay que atender y que la sociedad estamos demandando resultados. Juan Pablo Castañón explicó que durante el encuentro con Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, se acordó crear una mesa de trabajo para dar seguimiento a diversos temas, entre ellos la modernización de las áreas de inteligencia de la Procuraduría, fortalecimiento a la seguridad de pequeños, medianos y grandes empresarios y acciones para la atención de ciudadanos víctimas del delito. Y en ese sentido trabajaremos con la Procuraduría y esperemos que sea una transformación que vaya más allá del cambio sexenal de la administración y que pues empiece a rendir frutos para los mexicanos. Bueno, regresamos otra vez a los temas internacionales porque, como le comentamos, este sábado se cumplió un año de Donald Trump en la Casa Blanca. Hubo diversas manifestaciones y también pues está el paro en el gobierno de los Estados Unidos porque no se ha alcanzado un acuerdo. Pero para que nos dé todos los detalles, toda la información completa, nos enlazamos con José López Zamorano, él es corresponsal de Notimex en Washington y pues él nos tiene toda la información hasta el último minuto de este lunes que sigue el gobierno de los Estados Unidos parado. Muy buenos días, Pepe, muchas gracias por tomarnos este enlace. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. En efecto, por tercer día consecutivo sigue paralizado o semi-paralizado el gobierno federal de los Estados Unidos. No ha sido un cierre del gobierno similar al de la era Obama en 2013. Ahora están abiertos los museos, los parques. No se ha notado mucho, sin embargo, a partir de este lunes va a ser mucho más evidente porque cientos de miles de empleados federales no van a ir a trabajar. Están en sus casas con licencia sin goce de sueldo, aunque eventualmente se les hará un pago retroactivo. La clave de este día, Ana y Omar, es el mediodía. Se programó ya un nuevo voto por parte del senador Mitch McConnell, líder de los republicanos en la Cámara Alta, para ver si tienen la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo, bajo el cual se extendería el presupuesto federal hasta el 8 de febrero, no el 16 de febrero como está en la Cámara Baja. Si es aprobado por los demócratas, se haría un nuevo voto en la Cámara Baja y se aprobaría de inmediato para que se levante el gobierno, se reabra el gobierno y puedan continuar las negociaciones. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? En ese momento, a esta hora, muy pocas, porque no se han llegado a un acuerdo firme de tal manera que se permita la reapertura del gobierno a cambio de que haya un voto a favor de los Dreamers, los famosos beneficiarios de DACA, la mayoría de ellos mexicanos, que permita un voto tanto en el Senado como en la Cámara Baja antes de ese 8 de febrero o por lo menos antes del 5 de marzo cuando empiezan a expirar sus compromisos. También los demócratas están muy renuentes a aceptar recortes a la inmigración legal y a terminar la lotería de visas, aunque ya se dieron en un punto importante. Se dieron en darle al presidente Donald Trump fondos, algunos fondos, no se ha especificado cuántos, para la construcción del muro en la frontera. Así que estas negociaciones donde se estaría dando dinero, una parte del dinero para el muro a cambio de los alivios para DACA, ya están en la mesa, no se han llegado a acuerdos porque los demócratas temen que aun cuando esta iniciativa pudiera pasar en el Senado, sea rechazada por los republicanos de la Cámara Baja. Ya lo han hecho en varias ocasiones, echaron atrás un compromiso también de reforma migratoria en 2013, así que hasta que no tengan garantías absolutas de que esto va a ser sometido a votación, muy probablemente seguiremos viendo la parálisis del gobierno. ¿Qué tan grave es para la economía del país? ¿Qué tan grave es para la política de Donald Trump? ¿Qué tan grave es pues, para seguir ejerciendo el gobierno de forma adecuada, en este caso por Donald Trump? Por supuesto, ¿qué afectaciones puede tener la ciudadanía de seguir esto adelante? Bueno, definitivamente esto es una mancha en este cumplimiento del primer aniversario del presidente Donald Trump. Recordarán que cuando él estuvo en la campaña, él se presentó como con esa persona que sabía hacer arreglos, ¿no? El deal maker, ¿no? Sí. Yo sé hacer los tratos, yo sé cerrar los tratos, yo puedo lograr resolver todos los problemas. Bueno, estamos viendo desde el punto de vista de los demócratas que una parte del problema ha sido que el propio presidente no ha querido llegar a un acuerdo porque está moviendo los objetivos a la mitad del río. Cuando inicialmente, se acordarán, era simplemente que quería el dinero del muro y así lo dijo,
Después le agregó el tema de la migración en cadena, que no quiere que, por ejemplo, se puedan reunificar familias, quiere dar paso a un sistema de visas por mérito y no por unificación familiar. Después le agregó la lotería de visas, ahora está hablando también de dinero para las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando están a punto de llegar a un acuerdo, el presidente pone condiciones adicionales. Los demócratas estaban muy convencidos la semana pasada que ya tenían más o menos un acuerdo posible y sin embargo el propio presidente lo dinamitó. Por ejemplo, cuando los republicanos propusieron extender el seguro médico infantil por 6 años, él salió con un tuit diciendo que no lo apoyaba en este gasto corto. Después la Casa Blanca lo tuvo que corregir. Entonces obviamente hay desconfianza mutua en ambas partes. Esto evidentemente podría tener un efecto en la bolsa de valores este día que reabre. También se dice que puede tener un costo de hasta $6,000 millones por semana. Y políticamente, bueno, también es una vergüenza para los republicanos, que tienen el control tanto de la Cámara Baja como del Senado, como de la Casa Blanca. Aún, sin embargo, las encuestas están mostrando que están distribuyendo la culpa. Alrededor del 20% culpa al presidente y otros tantos por cientos a republicanos y demócratas. Muy bien, José López Zamorano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo, mantendremos la comunicación a ver cómo se desarrolla este suceso allá en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Una pausa, regresamos. Y dentro de su último viaje latinoamericano, el Papa Francisco tuvo una reunión con los obispos peruanos, donde el sumo pontífice lanzó un mensaje sobre la crisis política que vive todo el continente y señaló que Perú es devorado por la corrupción. ¿Qué le pasa a Perú que cuando uno de cada presidente lo mete preso? Somaya está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo preso hasta ahora, Alan García está que entro, que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Si uno deja ya, todo el sistema que ustedes tienen que responder, pero me llama la atención, ¿no? El sumo pontífice pidió a los obispos hacer lo que pueda para recuperar el valor de la honestidad. Antes de regresar a Roma, el Papa se reunió con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Y el gobierno español emitirá una orden europea de arresto contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en caso de que éste salga de Bélgica y entre a Dinamarca como está planeado, dijo la Fiscalía española. Esto luego de que el ex líder catalán anunciara que asistirá a un debate en la Universidad de Copenhague este lunes. El viaje es el primero de Puigdemont fuera de Bélgica desde que escapó a ese país para evadir una comparecencia en la Corte en España por su papel en la secesión catalana. El Partido Socialdemócrata Alemán dio luz verde a la apertura de negociaciones formales para una nueva gran coalición de gobierno con el bloque conservador de la canciller Angela Merkel. El Congreso Federal del partido se pronunció a favor de la petición de Martin Schulz, quien solicitaba la aprobación al preacuerdo para formar un gobierno estable. Schulz se comprometió a mejorar lo pactado con el objetivo de lograr una sanidad pública más igualitaria y levantar las restricciones al reagrupamiento familiar. Un tiroteo dejó 3 heridos en una zona céntrica de Nueva York, cerca del Empire State. Las víctimas fueron trasladadas al hospital Bellevue, en donde, según señala el Departamento de Bomberos, se encuentran estables. Hasta el momento se desconocen las causas del incidente y si las autoridades han realizado algún arresto. Y sigue dándose a conocer la información de este terrible caso que azotó allá a Estados Unidos cuando una pareja tenía prácticamente secuestrados a sus hijos en su propia casa en situaciones infrahumanas. Elizabeth Flores, hermana de Louis Tropin, quien junto a su esposa enfrenta 38 cargos, entre ellos tortura y secuestro sobre sus 13 hijos, dijo que intentó contactarse con sus sobrinos en 20 años, pero nunca pudo. Dijo que su hermana y cuñado siempre se habían mantenido aislados de su familia, incluso antes de que nacieran sus hijos. Explicó que mientras estudió en la universidad vivió con los Tropin y fue tratada con estrictas reglas y un estilo de vida idéntico al de sus sobrinos, el cual hasta esas épocas era hasta cierto punto aceptable o normal, si se quiere ver de esa forma. Agregó que durante ese tiempo David Tropin jugaba con entrar al baño y observarla, sin embargo nunca la tocó ni abusó. Y al menos 18 personas murieron en un ataque en contra del lujoso hotel Intercontinental en Kabul, esto en Afganistán.
Funcionarios indicaron que el talibán, quien en 2011 atacó el mismo hotel, ya tomó responsabilidad del atentado. Los agresores abrieron fuego contra el personal de seguridad y accedieron a otras plantas para tomar a más de 160 clientes como rehenes. Los 3 atacantes fueron abatidos por las autoridades, quienes consiguieron tomar el control del lugar 12 horas después. Un joven mexicano y una joven estadounidense impulsan un proyecto para apoyar a pequeños productores de alimentos y precisamente dar un ejemplo ante la inestabilidad que está generando por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también, por supuesto, a las amenazas de Trump. Desde Canadá, nuestro corresponsal Gabriel Ramírez nos tiene la siguiente historia. En medio de la incertidumbre generada por la renegociación del TLC, un emprendedor mexicano y una investigadora estadounidense realizaron un viaje de más de 4.000 kilómetros por tierra a través de Norteamérica. La travesía comenzó en Monterrey, México, cruzó 12 estados de la Unión Americana y culminó en Toronto, Canadá. En su trayecto, documentaron iniciativas para incentivar el consumo de alimentos cultivados localmente y hacer frente a retos como el encarecimiento de la tierra y el envejecimiento de la población dedicada a la agricultura. Nosotros quisimos viajar de México a Canadá y mostrar las caras de las iniciativas locales que están superando esos retos. La experiencia fue muy sorprendente porque nos dimos cuenta de todas las personas que alimentan Norteamérica, casi todos, si no, tal vez voy a decir todos, tienen empleo, emplean mexicanos en los 3 países la mano de obra mexicana. Este épico viaje quedará registrado en una serie documental de 10 videos titulados The Foodless Travel. Tanto para Caroline, egresada de la carrera de Geografía Humana en la Universidad de Toronto, con una tesis sobre los movimientos sociales en México surgidos a raíz del TLC, como para Ricardo, desarrollador web, los sistemas alimentarios locales son un modelo efectivo ante la incertidumbre y efectos colaterales de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en la era Trump. Si el Tratado de Comercio te afecta a ti, vas a buscar maneras creativas de sobrevivir. Y estas personas que conocimos en el camino lo están haciendo muy bien, desde México hasta Canadá. Realmente veo los sistemas alimentarios locales como una forma de combatir ese riesgo. Es dar a los productores control sobre cómo venden sus productos, los precios que están cobrando por sus productos y realmente devolver ese poder a los productores para crear sus propios mercados. Para promover la compra de alimentos a productores locales en lugar de a grandes cadenas de autoservicio, Caroline y Ricardo crearon la plataforma Fresh Data Network y desarrollaron una app que le permite al consumidor saber exactamente de dónde provienen los alimentos que comerá en su mesa. Lo único que tienes que hacer si eres un consumidor es decir, hoy quiero comprar tomates y vivo en cualquier locación. Y ahí te va a decir qué productores locales de tomates hay cerca de ti. Y ahora como granjero lo único que tienes que hacer es llenar un documento donde dices, yo soy un granjero, yo soy un productor de alimentos y vendo tomates, ajo y cebolla. Y mi locación es exactamente esta. Y es todo lo que tienes que hacer. Ahora tenemos productores de México, Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Francia también. Así que intentamos que esta herramienta sea algo que puedas usar en cualquier lugar del mundo. La app, que está disponible para Apple y Android, recibió fondos del programa ProSoft 3.0 de la Secretaría de Economía. Desde Toronto, Canadá, para México al Día, Gabriel Ramírez Pérez. Muchísimas gracias, Gabriel. Por supuesto, él va a estar allá en Canadá dándonos todo el seguimiento, los detalles de esta 6ª ronda de renegociación. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, publicó un artículo en el diario El País de España y ahí aseguró que la transformación educativa constituye el paso más importante en la historia de la política educativa mexicana de los últimos 50 años y es la mejor evaluada en esa administración. Aseveró que frenarla o peor aún, revertirla sería un abuso inmoral y grosero en contra de los niños de México. Detalló que 2 de cada 3 mexicanos aprueban el cambio educativo que está fundamentado en 5 fortalezas. Estas son el consenso de las fuerzas políticas para su consolidación, asegurar la calidad educativa para que los estudiantes tengan éxito profesional, movilidad social y económica, considerar a la escuela como un patrimonio de la comunidad educativa y fortalecer la capacitación docente y profundizar en la instrumentación de este cambio en todos los ámbitos. Ya es lunes de orientación vocacional y es un placer que esté con nosotros nuevamente en el estudio Rosalba García Carrillo, es directora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 14, Luis Enrique Erro, del Instituto Politécnico Nacional, del Politécnico Nacional. Un placer saludarle, maestra, qué bueno que esté con nosotros. Muy buenos días, feliz año. Aunque ya estemos casi terminando enero. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no nos habíamos visto. Gracias. El CECIT, estos centros de estudio tan importantes. Platíquenos primero cuáles son las características, qué tipo de estudiantes van dirigidos, cuál es su oferta educativa. Bueno, principalmente el Politécnico tiene 3 áreas, médico-biológicas, físico-matemáticas y ciencias sociales. En el caso de nuestro plantel estamos otorgando el área de ciencias sociales, tenemos ahí la educación es técnica, los chicos egresan con un título de técnico. En el caso del CECIT Luis Enrique Erro, ofertamos las carreras de técnico en informática, técnico en contaduría, técnico en mercadotecnia y también tenemos una carrera a distancia. Bueno, 2 carreras, técnico en administración de recursos humanos y técnico en mercadotecnia. De tal manera que estas 2 últimas opciones le permiten al chico llevar a cabo el nivel medio superior a distancia, sin tener que presentarse al plantel. Maestra, para que entendamos un poco mejor, porque no toda la audiencia conoce bien, ¿cómo se logra esta certificación de técnico en la educación media superior? ¿Cómo se conjugan las materias, digamos, habituales de este nivel con ya unas materias que les permiten salir ya al campo laboral? Bueno, básicamente el nivel medio superior del instituto tiene, digamos que 2 ámbitos. Uno que es el bachillerato general y otro que es la formación técnica. Los chicos concluyen su nivel medio superior, pero también tienen la opción para titularse en distintas opciones, desde seminarios, materia curricular, de tal manera que una vez que cubren estos requisitos, tienen un título profesional con una cédula profesional que les permite insertarse en el campo laboral sin ningún problema, además de seguir con los estudios de nivel superior. ¿Cuál es el perfil que ustedes recomiendan tener a los estudiantes para poder ingresar a alguna de estas, carreras técnicas, ¿no?, que ofrecen los CECIT? ¿Qué recomienda que tenga tanto aptitudes, como gustos, hobbies, para que puedan desempeñarse bien? Bueno, en general, todos los chicos que hayan concluido la secundaria tienen todos esos conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren. Por supuesto, tienen que presentar el examen de ingreso de Comipems, acreditarlo. Y así son ubicados en los diferentes CECITs de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y en su experiencia, maestra, por ejemplo, en el CECIT 14 Luis Enrique Erro, ¿qué tipo de empresas son las que más abren espacios para estos jóvenes que a una edad muy temprana ya tienen una capacitación técnica? Claro. Pues todas las empresas en general, por ejemplo, técnicos en informática, en contaduría o en mercadotecnia, en cualquier tipo de empresa pueden trabajar. La verdad que los 3 ámbitos son requeridos, incluyendo, por supuesto, el técnico en administración de recursos humanos. Los chicos están formados para integrarse a cualquier tipo de empresa porque estos ámbitos son requeridos en estas.
Claro. Es decir, terminan, ¿a qué edad más o menos promedio están terminando? Están terminando más o menos 16 años, 17. 16, 17 a los 16, 17 años ya tienen esa posibilidad de ingresarse al mercado laboral, pero también, como usted lo comentaba hace unos momentos, poder seguir estudiando y completar una licenciatura en los siguientes 2-3 años, ¿no? Eso les permite a los jóvenes pues estar trabajando y estudiando y, como lo dice usted, a distancia. Así es. Esa licenciatura puede ser mismo en licenciaturas del Politécnico Nacional. Así es. En cualquier área. En cualquier área. Los chicos, inclusive, aunque hayan cursado el nivel medio superior en el área de ciencias sociales, pueden irse a médico-biológicas o a las ingenierías sin ningún problema. ¿Tienen ya el pase automático? No. Habría que hacer también el examen. Tienen que hacer el examen de ingreso a cualquiera de las universidades que ellos deseen. Claro. Y maestro, en cuanto al personal docente, ¿tiene que tener alguna particularidad debido a que tienen que impartir además estas carreras técnicas? Bueno, todo nuestro personal docente pues está capacitado. Cada semestre se les están dando cursos de actualización, de tal manera que tenemos profesores de calidad, de mucha calidad, porque están capacitados de manera permanente. ¿Y cuál es más o menos la paridad hombre-mujer que ingresan al CECIT? Por ejemplo, hablando del CECIT 14, más o menos qué porcentaje hay de hombres, qué porcentaje hay de mujeres. Pues sí tenemos un porcentaje un poquito más alto de chicas. Ajá. Estaremos hablando más o menos de un 52% de chicas y un 48% de chicos. Pues es interesante. Y además de, por supuesto, esta formación que usted nos dice de alta calidad con los maestros capacitados, tienen además actividades, digamos, para desarrollar otras partes sociales, deportivas, culturales. Sí, ¿cómo ¿Qué no? tipo de actividades lleva a cabo Tenemos el talleres Politécnico? culturales, tenemos talleres deportivos, de tal manera que la formación que le damos a nuestros egresados es una formación integral. Los muchachos cuentan con, como les comentaba, talleres de música, de danza, deportes, tenemos por supuesto voleibol, básquetbol, tenemos una amplia gama de estas actividades que les permite a los chicos formarse de manera integral. Finalmente, una página para que los jóvenes puedan seguir pues investigando, analizando y teniendo la información. Pues tenemos la del Politécnico, que es www.ipn.mx, y la del CECIT 14, que es www.cecit14.ipn.mx. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Rosalba García Carrillo, directora de este centro de estudios. Muchísimas gracias. Para servirles. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con toda la información de los deportes. Mañana inicia la sexta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Senadores del PAN, PRD, PT y Morena presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. Continúan las bajas temperaturas en la Ciudad de México. Este mes concluirá con 8 frentes fríos. En noticias internacionales, al menos 18 personas murieron en un ataque en contra del lujoso Hotel Intercontinental de Kabul, en Afganistán. Más adelante, Twitter compartió el avance de su investigación sobre los esfuerzos de la propaganda de Rusia para influir en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Y en los deportes, Javier Chicharito Hernández marcó en el empate entre el West Ham y el Bournemouth.
Bueno, vamos ahora con la información de ciencia y tecnología, por supuesto, redes e innovación. Empezamos con Facebook porque Mark Zuckerberg anunció un segundo gran cambio que esta red social implementará este año: la clasificación por nivel de confianza de los medios de comunicación que aparecen en nuestro feed de noticias a partir de esta semana. Esta clasificación se basará en encuestas que está llevando a cabo Facebook, y los medios de comunicación que sean reafirmados como de amplia confianza notarán un incremento en el número de lectores, mientras que los peor calificados podrían tener una disminución significativa en el tráfico en su sitio web o en su perfil de Facebook. Por ahora, las encuestas se están realizando en Estados Unidos y posteriormente se realizarán en otros países. Otro de los cambios es que la red social planea añadir más noticias de los medios locales a nuestro feed de Facebook, así que bueno, ya van dos cambios sustanciales a partir de los propósitos de Año Nuevo de Mark Zuckerberg. El primero fue que vamos a ver más publicaciones de nuestros amigos y familiares en vez de marcas o de medios, y ahora pues una nueva clasificación de los medios por confiabilidad. Esto ya ha tenido consecuencias importantes para Facebook mismo, porque sus acciones han caído de una forma bastante importante debido a que aquellas empresas que pagan publicidad en Facebook, pues por supuesto no quieren dejar de aparecer en los feeds de todos los usuarios de esta red social, una de las más utilizadas del mundo. Esto parece pues no importarle a Mark Zuckerberg, que está decidido a tratar de combatir de manera importante toda esta desinformación que se está causando a través de la red social. Y por otro lado, Twitter compartió el avance de su investigación sobre los esfuerzos de la propaganda de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en el 2016. Los nuevos hallazgos revelan que 677.775 cuentas fueron expuestas a las publicaciones compartidas en la red, y 13.512 cuentas adicionales se suman a un total de 50.258 bots vinculados con el gobierno ruso. La empresa notificará vía correo electrónico a todos los dueños de las cuentas que siguieron, dieron like o dieron retweet a las cuentas automatizadas en cuestión y que tienen que ver con el gobierno ruso. Los descubrimientos de Twitter sobre lo que ya se ha bautizado como el Russiagate fueron presentados por primera vez, recordemos, en noviembre pasado a un comité de inteligencia del Senado de los Estados Unidos, ante el cual también comparecieron Facebook y Google sobre el papel que jugaron sus respectivas plataformas en la injerencia de Rusia para dar el triunfo electoral a Donald Trump, o por lo menos pues lo que intentaron hacer estas cuentas ligadas al Kremlin. Sin duda pues se seguirá dando a conocer información al respecto. Recordemos que estas redes sociales, estas empresas han dicho que la influencia no es realmente representativa con respecto a la gran cantidad de usuarios y de cuentas que existen en las redes sociales. Sin embargo, sí hay una intención del gobierno ruso por influir en las elecciones de los Estados Unidos. Y vámonos ahora hasta Europa, porque la Comisión Europea informó que las plataformas de redes sociales están cumpliendo con su promesa de retirar la circulación de contenidos de odio y de incitación a la violencia. Según la evaluación llevada a cabo por una ONG y por organismos públicos sobre la aplicación del Código de Conducta Voluntario al que se adhirieron Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft en mayo del 2016, indica que esas empresas han eliminado en promedio un 70% de los contenidos notificados. El resultado supera las expectativas de Bruselas, que había pedido a las empresas del sector suspender al menos 50% de las publicaciones denunciadas como violentas o incitantes a la violencia. Sin embargo, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, dejó claro que los buenos resultados no suponen una carta blanca a los gigantes tecnológicos y que van a seguir vigilando la conducta. Así que, pues, como vemos, parece que las redes sociales están tratando de contribuir a frenar toda esta desinformación, las fake news y pues el fenómeno tan interesante que se está viviendo a través de las redes sociales. Esta es la información hoy, querido Omar. Muchísimas gracias, Ana Cris. Y ahora le invitamos a conocer una casa hogar en Morelos dedicada para militares y marinos retirados. Yo soy la señora Imelda Iturbe González, tengo 71 años. Mi último grado es ser subteniente oficinista retirada. Soy Pedro González Barrios. Sí. Pues nos hicieron soldados en el ejército mexicano.
Es armas y servicios. Yo pertenezco al servicio de comunicaciones electrónicas, que le hicimos transmisiones. Yo recorrí casi todas las armas, todos los servicios. La señora Imelda y Pedro sirvieron a México por más de 30 años. Ambos militares, elementos de las Fuerzas Armadas, que desde diversas trincheras dejaron lo mejor de sí para garantizar y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. Fue toda una vida. Todo lo mejor que tenemos de nuestra vida realmente se quedaron, y todo es para que sirva para el pueblo, para ustedes, para que vivan mejor. Hoy, ambos viven en este lugar, la Casa Hogar para Militares Retirados, un espacio donde soldados y marinos viven su vejez, cumpliendo algunos requisitos. Para ingresar a la Casa Hogar necesitamos que las personas sean militares en situación de retiro, pero aparte también, conforme la norma oficial mexicana, deben de tener más de 60 años de edad. La Casa Hogar, ubicada en Jiutepec, Morelos, cuenta con cuartos individuales, servicios médicos, odontológicos, psicológicos, de fisioterapia, además de comedor, lavandería, entre otros beneficios. Ya no tengo que lavar trastes, ya no tengo que planchar, ya no tengo nada que hacer. Ya como residente estoy en la gloria. Los residentes pueden salir en el momento que deseen o recibir visitas de 8 de la mañana a 8 de la noche. Quienes deciden pernoctar disfrutan su estancia en la estética, otros en el gimnasio, unos más en la biblioteca, en la piscina o en la sala de estar, donde pueden jugar ajedrez, dominó e incluso karaoke. Aquí me enseñaron a convivir. Aquí me enseñaron a encontrar una tranquilidad. Busca uno tranquilidad y amor. Ir quitando esa personalidad guerrera y hacerse uno más humilde. Es la Casa Hogar para Militares Retirados, un beneficio social, sinónimo del agradecimiento que el pueblo de México tiene hacia sus héroes nacionales. Es un justo reconocimiento a la labor que han desempeñado todos nuestros compañeros, que han ofrendado toda su vida en beneficio de nuestro país. Con imágenes de Yujin Pasol, Antonio López, reportero, México al Día. La doctora Ana Cecilia Nieves nos tiene consejos y alternativas para cuidar nuestra salud y cambiar nuestros hábitos a nuestra forma de vida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ana Cecilia. Hoy vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Estamos excediendo el uso de las vitaminas? Sabemos que las vitaminas se encuentran en las frutas y verduras, pero hay mucha gente que recurre a vitaminas y las consume en exceso, sin saber el daño que está causando a su cuerpo. Todos conocemos la importancia que las vitaminas tienen para el buen funcionamiento del organismo. Es importante que tengamos el aporte diario que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo sus funciones vitales. Si tomamos las vitaminas en grandes cantidades, podemos ocasionar un daño a nuestro organismo, pues algunas de ellas en exceso son tóxicas para nuestro cuerpo. En la actualidad, son pocas las personas que no consumen multivitamínicos para compensar el déficit de una dieta alimenticia, ya que no se ingieren las vitaminas a través de los alimentos. Hay que tener en cuenta que no todas las vitaminas en exceso tienen efectos nocivos sobre el organismo, ya que muchas de ellas se eliminan directamente, pero existen otras que se quedan en el cuerpo, se acumulan y causan daño. Vamos a empezar con la vitamina C. Esta ayuda a reforzar nuestras defensas, pero consumida en exceso nos puede producir problemas digestivos e intestinales, y si el exceso continúa puede producir cálculos renales. La vitamina A es conocida como retinol. Si la consumimos en exceso, nos puede dar fatiga, náusea, pérdida de peso y dermatitis, así como estreñimiento y un mal desarrollo de nuestros huesos. Ahora hablaremos del exceso de las vitaminas del grupo B. Un exceso de vitamina B12 produce urticaria, disminución del apetito y baja en los niveles de potasio. Si consumimos en exceso la vitamina E, provoca dolores abdominales, náusea y alteración en la coagulación sanguínea. Un exceso en los niveles de vitamina D
Trae consecuencias graves a nuestro organismo, como la calcificación de nuestros tejidos blandos, pérdida de apetito, cansancio y náuseas. Así que ya lo sabes, es mejor consumir frutas y verduras que nos aportan las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Si por alguna razón tenemos que consumir multivitamínicos, hay que evitar consumirlos en exceso. Siempre es un gusto saludarte. Nos vemos la siguiente semana. Y una muestra fotográfica itinerante acerca el Parque Nacional Revillagigedo a más mexicanos. En las rejas de Chapultepec se inauguró la exposición fotográfica Revillagigedo, Legado de México. La muestra tiene el propósito de compartir la belleza y riqueza natural que guarda este paraíso mexicano y hacer conciencia de lo importante que es protegerlo. Es mostrarle a los mexicanos el patrimonio natural inigualable que tenemos en México, que pocas gentes lo conocen, y lo trascendente de estos sitios en principio es la gran cantidad de especies que representan la biodiversidad nacional única. Conformada por 90 imágenes de 13 fotógrafos, la exposición permite apreciar los maravillosos paisajes y especies terrestres que habitan el Parque Nacional Revillagigedo. Plantas, animales y un espectacular mundo marino hacen de este patrimonio natural un sitio único. Tenemos principalmente especies endémicas de aves que se reproducen y anidan en estos espacios y en ninguna otra parte, 233 especies terrestres y 544 especies marinas, entre pelágicos menores, pelágicos mayores, peces de arrecife. Ubicado en el Océano Pacífico Oriental, el archipiélago de Revillagigedo está conformado por las islas de San Benedicto, Socorro, Clarión y el islote de Roca Partida. Son islas de origen volcánico, son islas oceánicas que emergieron a partir del fondo marino. La segunda característica es que se encuentran a 1.400 kilómetros de Cabo San Lucas en dirección suroeste y a 14 horas de viaje en una embarcación, ¿no? Entonces son islas muy lejanas. La muestra Revillagigedo, Legado de México, permanecerá abierta en las rejas de Chapultepec hasta el 15 de febrero. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y bueno, Omar, como bien lo mencionaste al principio de este informativo, la película La Forma del Agua o The Shape of Water del director mexicano Guillermo del Toro sigue recibiendo galardones. Esta vez obtuvo el premio como mejor película del año entregado por el Sindicato de Productores de los Estados Unidos. Este filme se impuso a películas como The Big Sick, Call Me By Your Name, Dunkirk y Get Out. La Forma del Agua, recordemos, también está nominada a Mejor Película en los premios BAFTA, que son como la versión de los Oscar, pero del Reino Unido. Y por supuesto estaremos muy pendientes de lo que suceda en los premios Oscar. Un total de 84 bandas de 18 países conforman el cartel oficial de la 19ª edición del Festival Vive Latino, que se realizará los días 17 y 18 de marzo próximos en la Ciudad de México. Como cada año, el encuentro dará cabida a una amplia variedad de estilos musicales, tanto nacionales como extranjeros, en esos 2 días de intensa actividad musical. Además, el colectivo Hay un Nosotros, conformado por artistas como Eli Guerra y Jaime López, presentará 3 canciones inéditas, cuyas regalías serán donadas a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. La realidad es que ni el festival ni ninguno de nosotros puede olvidar lo que pasamos en septiembre pasado. Y entonces el Vive Latino va a cederle un espacio a este colectivo para que estas 3 canciones se interpreten en vivo. Con la inauguración de la exposición Los Pasos de Jorge Ibargüengoitia en el Museo del Pueblo en Guanajuato, dará inicio la conmemoración de los 90 años del natalicio del famoso escritor en su estado natal. La muestra será inaugurada con una ofrenda floral este lunes 22 de enero, justo en el aniversario de los 90 años del nacimiento de Jorge Ibargüengoitia. Guanajuato se suma así a los festejos nacionales en honor al autor. Así es, y más de 60 piezas representativas de los hallazgos realizados en torno a la zona arqueológica Sultepec, Tecuaque, en el municipio de Calpulaplan, se exhiben en el Museo Regional de Tlaxcala.
Los objetos, que datan de los periodos clásicos, posclásico y de la conquista, son parte de las numerosas evidencias del momento del contacto e inicio de la conquista en México. Titulada Contacto, Resistencia y Muerte en el Pueblo Acolúa, la exposición permanecerá abierta hasta el 29 de abril en el recinto ubicado en el Centro Histórico de Tlaxcala. Una pausa, regresamos. Gracias, Jorge. Vamos al resumen final. José Antonio Meade dijo que se debe emprender un cambio crítico en las políticas para combatir la inseguridad y la corrupción. Andrés Manuel López Obrador afirmó que se tiene que acabar con la corrupción. Ricardo Anaya prometió modernizar las carreteras e impulsar el turismo. Esta mañana, en nuestra sección Orientación Vocacional, Rosalba García Carrillo, directora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 14 del Politécnico, nos habló sobre su oferta educativa. El bachillerato general y otro que es la formación técnica. Concluyen su nivel medio superior, pero también tienen la opción para titularse con una cédula profesional que les permite insertarse en el campo laboral, además de seguir con los estudios de nivel superior. En noticias internacionales, el Papa Francisco concluyó su visita por Latinoamérica. Y en los deportes, Águilas de Filadelfia y Patriotas de Nueva Inglaterra disputarán el Super Bowl 52. Qué gusto iniciar una nueva semana con todos ustedes. Nos vemos mañana con más información a las 6:30. Así es, gracias por acompañarnos. Gracias también a Miguel González, que nos ayudó a comunicarnos con usted a través de la lengua de señas. Y lo esperamos el resto de la semana con información. Gracias, Juan. Gracias, buena iniciativa. Y este es un esfuerzo de Televisión Educativa. Que tengan un excelente día.